Buena gente, espero que anden bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es la literatura. ¿Qué es la literatura? Si miramos el título acá que dice literatura, van a ver que hay una flechita que me lleva a los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? Vamos a tratar de verlo acá en tres características sencillas. La primera me dice que se trata de textos ficcionales, o sea, esta palabra viene de ficción, de ficticio. Quiere decir que se trata de historias inventadas, historias que no ocurrieron en la vida real. Pueden estar basadas por ahí en algo que sí ocurrió en la vida real, pero seguramente va a tener modificaciones esa historia y por eso la vamos a considerar una historia ficcional. La segunda característica me dice que dejan ver un uso estético de la palabra estos textos. Esto tiene que ver con el oscurecimiento de significados, con que haya dobles sentidos o muchos sentidos al decir algo, y con una escritura elaborada, ¿sí? Justamente la palabra estética, que tiene que ver con la belleza, se relaciona con la literatura por lo siguiente. Hay que embellecer esas palabras, ese texto, para que produzca algo en el lector. La tercera característica me dice, son considerados estos textos un tipo de manifestación artística. Así como la danza se vale de los movimientos corporales para crear sus obras artísticas, así como la música se vale de sonidos, de silencios, la pintura se vale de colores, de formas, de líneas. La literatura se vale de las palabras para desarrollar sus obras artísticas. Si nos vamos para el otro lado de esta comparativa que estamos haciendo acá, nos encontramos con los textos no literarios, los textos que no pertenecen a la literatura y que tienen algunas características particulares también que podemos decir que se contraponen con las de los textos literarios. Bueno, perdón, suena una alarma. Aullan unos perritos. No voy a cortar el video porque yo quiero que esto salga natural, quiero que salga así grabado todo de corrido. Así que seguimos. Primera característica de los textos no literarios. Su contenido se relaciona directamente con nuestra realidad, ¿sí? Un ejemplo clarísimo, la noticia que me cuenta o se supone que me tiene que contar lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, en la vida real, ¿sí? Pasó un accidente en tal lugar, se incendió tal otro lugar. De eso trata una noticia, de la vida real, habla de nuestra realidad. Ese tipo de texto trata de eso, en contraposición con los textos literarios que son ficcionales, me cuentan historias inventadas. La segunda característica que vemos acá de los textos no literarios es que pueden ser elaborados o espontáneos. Nosotros habíamos dicho que los textos literarios son elaborados, de hecho tienen un trabajo muy intenso con las palabras. Puede pasar eso en los textos no literarios. Fíjense, si volvemos al ejemplo de la noticia, es un tipo de texto elaborado, ¿sí? Yo no puedo hacer una noticia así nomás y mandarla porque no me va a leer nadie o van a dejar de leer mis noticias o me van a hundir públicamente. Pero lo que sucede con los textos no literarios también es que pueden ser espontáneos. Fíjense, por ejemplo, un mensaje de texto, un mensaje que escribimos por WhatsApp o por cualquier otra aplicación. Es un tipo de texto eso, estoy usando palabras, estoy escribiendo, pero es un texto espontáneo, no es que yo me siento a ver ese mensaje y trato de meterle metáforas, puede pasar que sí, pero en general esto no pasa, ¿no? Lo leo, lo releo, le pongo ritmo al mensaje, lo hago súper largo, súper elaborado, súper desarrollado. Pasa a veces, pero en general no pasa. Sabemos que el espíritu de un mensaje de texto es que sea rápido, ¿sí? De hecho puede salir con faltas de ortografía, puede tener muchos errores de distinto tipo. Tercera característica me dice que los textos no literarios son prácticos.
son de uso cotidiano, como una receta, como una publicidad, como un artículo enciclopédico, entre tantos textos que hay en este universo. Fíjense, una receta, ¿cuál es la practicidad? ¿Qué uso cotidiano le doy a una receta? Yo leo ese texto, junto a los materiales, hago lo que me dice y puedo crear algo, armar, cocinar algo que me va a servir para la vida real, para comérmelo yo, para venderlo o lo que sea. Fíjense, una publicidad, si yo soy una persona que trabaja haciendo publicidades, yo creo textos, hago publicidades y esas publicidades me traen un beneficio en la vida real porque me pagan por hacer eso o porque logro vender un producto, ¿sí? En el caso del artículo enciclopédico, que es otro ejemplo que tenemos acá, si yo voy a leer un artículo enciclopédico es porque estoy buscando información que me va a servir para la vida real, ya sea porque tengo una duda existencial sobre tal tema o porque tengo que cumplir con un trabajo de la escuela, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente que dice. Bueno, una vez que ya más o menos definimos literatura, con esto de que son textos ficcionales, son textos que trabajan estéticamente la palabra y son textos que tienen que ver con el arte, la literatura es un tipo de arte, vamos a hablar de los géneros literarios. Tenemos tres grandes géneros literarios. La literatura, los textos que pertenecen a la literatura, se pueden clasificar dentro de estos tres grandes géneros literarios, que son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Como ven acá, el género narrativo, según lo que dice acá, está escrito en forma de prosa y se enfoca en contar historias. ¿Qué quiere decir escrito en forma de prosa? De punta a punta en el renglón, como escribimos normalmente, aprovechando el renglón lo más posible, fuera de los puntos y aparte y alguna que otra cosita que puede llegar a ver. Eso es la prosa, ¿sí? Estos textos están escritos de esta manera, los del género narrativo. Y... se puso un cartel acá, espero que esto no salga en el video. Ahí está. Algunos ejemplos de textos que pertenecen al género narrativo pueden ser los cuentos, las novelas, se me ocurren los mitos, las leyendas ahora, todos estos que nos cuentan historias y están escritos en forma de prosa. Si miramos el género lírico, me dice que están escritos en forma de verso y están enfocados en expresar sentimientos. La persona o las personas que escriben un texto lírico se concentran en expresarse, ¿sí? Están escritos en forma de verso, o sea, contrariamente a lo que dijimos de la prosa, no aprovechan todo el renglón, sino que es como que cortan al llegar a cierta cantidad de palabras por una cuestión de ritmo, ¿sí? Por cómo se recitan, cómo se leen o cómo se cantan esos textos. Si hablamos de género lírico, hablamos de lo que es la poesía en general. De hecho, si nosotros buscamos la letra de una canción, estamos ante un texto que pertenece al género lírico. Está escrito en forma de verso, cortado por así, en cada renglón. Y el último gran género de la literatura es el género dramático, que está escrito en forma de diálogo. Esto quiere decir que aparece el nombre de un personaje, una raya de diálogo, 2 puntos, y me dice, podemos leer directamente lo que dice ese personaje, ¿sí? Debajo de eso voy a encontrar el nombre de otro personaje y me va a decir directamente lo que dice ese personaje. Dentro de lo que es el género dramático vamos a encontrar todo lo que es obras teatrales en general, ¿sí? Hay distintos tipos de obras teatrales, pero no vamos a entrar en eso ahora, así que vamos a decir, todas las obras teatrales podemos encasillarlas acá en el género dramático. Acá tenemos un ejemplo de una página de un texto perteneciente al género narrativo. Fíjense, es como escribimos normalmente, como ya les dije, de punta a punta en el renglón, aprovechando lo más posible, excepto por algunas reglas de la escritura. Esto es lo que yo les decía, la prosa.
Acá tenemos dos ejemplos de lo que es el género lírico. Vamos a mirar el del medio, que por ahí nos va a quedar un poquito más claro. Bueno, vemos que está escrito en forma de verso. No se completa de punta a punta el renglón, sino que se va cortando cuando hay cierta cantidad de palabras o sílabas, mejor dicho, porque esto le da cierto ritmo al texto a la hora de leerlo, de recitarlo, de cantarlo. Y tenemos acá un ejemplo que se ve muy chiquitito, ahora que lo estoy viendo, espero que puedan ver algo, de lo que es un texto perteneciente al género dramático. Está escrito en forma de diálogo, y si se fijan van a ver que están resaltados los nombres de los personajes y al lado lo que dice directamente. Llegamos al final de lo que es este tema. Les tengo que decir que hay pequeñas excepciones antes de irnos de lo que son los tres géneros, los tres grandes géneros literarios. Y es que a veces nos podemos encontrar en un cuento, en una novela, que nosotros por lo que vimos pertenece al género narrativo. Nos podemos encontrar de repente que ese cuento, esa novela tiene diálogos. ¿Qué pasa? Se cruzan el género narrativo con el género dramático. A veces podemos encontrar que leemos una poesía o una canción, que sabemos que está escrita en forma de verso y todo lo que ya vimos, y esa canción me cuenta, esa poesía, esa canción me cuenta una historia. Se cruzan el género lírico con el género narrativo. Y otras veces podemos encontrar, por ejemplo, que dentro de una obra teatral, que sabemos que pertenece al género dramático, aparece una parte cantada, una parte en verso. Se cruzan el género dramático con el género lírico. Estas cosas suceden todo el tiempo. Y lo que tendríamos que observar es lo siguiente. Yo tengo que mirar la globalidad del texto, tengo que mirar el formato general del texto. Y si a mí ese texto se me presenta como un cuento y adentro tengo diálogos o pedacitos de canciones o lo que sea, sabemos que es un cuento, lo vamos a encasillar en el género narrativo. Si yo tengo una obra teatral con partes cantadas o con, no sé, una parte larga en la que habla un narrador, que sería por ahí algo más propio del género narrativo, yo lo veo o se me presenta como una obra teatral, entonces lo voy a clasificar dentro del género dramático. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Y esto es todo por ahora. Nos estamos viendo en la próxima clase.